Paralelogramo inscrito en un cuadrilátero. El problema de inicio dice ABCD es un cuadrilátero. Estamos hablando de este. ABCD. Es un cuadrilátero y MNPQ son los puntos medios de los lados respectivamente, así como se muestra en la figura. Utilizando el teorema de la base media, justifica, palabra clave, que el cuadrilátero MNPQ, el que vemos adentro, MNPQ, es un paralelogramo. Muy bien. Lo que vamos a hacer para justificar que MNPQ dentro del cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, como dice la indicación, utilizando el teorema de la base media. Ahora, para utilizar el teorema de la base media, es necesario tener triángulos. En este caso no tenemos triángulos. Sin embargo, podemos ver que al dibujar el cuadrilátero MNPQ, se han dibujado algunos triángulos. Y estos tienen como base, en algunos casos, o mejor dicho, estos tienen uno de sus lados que podemos considerar base, como el segmento que une punto medio, los puntos medios de dos lados. Así que aunque no tengamos triángulos, podríamos considerar esos que se forman con vértices y puntos medios. Y para poder utilizar el teorema de la base media, vamos a formar un triángulo adicional. Y este, utilizando la diagonal. Entonces, trazamos diagonal a C. Y podemos ver que la diagonal AC ha dividido al cuadrilátero inicial ABCD en dos triángulos. Tenemos por un lado el triángulo ABC y el triángulo ACD, que es este que tenemos acá, ABC, y este, ACD. Ahora, si observamos el triángulo ABC, tenemos que MN es base media. ¿Por qué es base media? Porque es el segmento que une los puntos medios de dos lados. Los lados AB con el punto medio M y el lado BC con el punto medio N. Entonces, como MN une los puntos medios de dos lados del triángulo, es base media. ¿Qué implica que sea base media? Implica dos cosas. La primera es que su medida va a ser igual a la mitad del segmento AC, que funge en esta ocasión como base del triángulo, aunque el triángulo no repose en él. Pero para nosotros es la base debido a que estamos considerando a MN como base. Entonces,
Si MN es base media, dijimos, su medida es la mitad de AC. Y si es base media, también cumple que MN es paralelo a AC. Esa es la característica que nos interesa. De manera similar, en el triángulo ACD, vemos que el segmento PQ es también base media. Porque une los puntos medios de los lados AD y CD. Entonces, al ser base media, tiene la característica de medir la mitad de AC, pero también de ser paralelo a AC. AC paralelo a PQ. Ahora, observemos estas dos relaciones de paralelismo que están expresadas acá. La primera dice MN paralelo a AC. Y la segunda dice AC paralelo a PQ. O sea que los tres son paralelos entre sí. Por lo tanto, MN y PQ también son paralelos. Recordemos que por definición de paralelogramos, un paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene lados opuestos paralelos. Ahora, ya hemos justificado la razón por la cual hay dos segmentos o dos lados o una pareja de lados opuestos de ese cuadrilátero paralelo. Y tenemos que realizar lo mismo con los otros lados. Hay que justificar que MQ es paralelo a NP. Para ello, pues vamos a realizar un proceso análogo, solo que en lugar de trazar o de utilizar la diagonal AC, vamos a utilizar la diagonal BD. Y a aplicar un razonamiento similar al anterior. Trazamos diagonal BD. Luego tenemos que el cuadrilátero ABCD se divide en dos triángulos. En primer lugar está el triángulo ABD y el triángulo BCD. En el triángulo ABD tenemos que el segmento MQ es base media. En el triángulo BCD tenemos que el segmento NP es base media. Por las características que ya hemos mencionado de unir los puntos medios de dos lados del triángulo. Ahora, por ser base media, tenemos que MQ es paralelo a BD. Y en el triángulo BCD, por ser base media NP, tenemos que BD es paralelo a NP. Y de esas dos relaciones tenemos la siguiente. MQ paralelo a BD
y BD a su vez es paralelo a NP. Por lo tanto, ya que los tres son paralelos, significa que MQ es paralelo a NP. Y aquí tenemos una segunda condición. Ahora, MN paralelo a PQ, MQ paralelo a NP, eso significa que el cuadrilátero MNPQ tiene lados opuestos paralelos. Y si MNPQ tiene sus dos pares opuestos o pares de lados opuestos paralelos, entonces podemos concluir que MNPQ es paralelogramo. Lo que se nos pidió justificar. Gracias al teorema de la base media, podemos o pudimos demostrar o justificar que el cuadrilátero MNPQ, que une los puntos medios del cuadrilátero ABCD, es un paralelogramo. Tenemos entonces un teorema, conocido como el teorema de Varignon. Al unir los puntos medios de cada lado de cualquier cuadrilátero, es importante mencionar cualquier cuadrilátero, en este caso ABCD, el resultado es un paralelogramo. Ese es el teorema, como ya dijimos, de Varignon, o también teorema del paralelogramo inscrito en un cuadrilátero. Si tenemos un cuadrilátero cualquiera, al unir los puntos medios de los lados de este cuadrilátero, el cuadrilátero que formemos con esos segmentos que resulten de unir los puntos medios, los A2, claro, sin trazar aquellos que no están consecutivos, se nos va a formar un cuadrilátero también adentro del cuadrilátero original, pero resulta que a diferencia del primero, este segundo cuadrilátero, tenemos la certeza de que se trata de un paralelogramo. Problema propuesto. Hay otro cuadrilátero, solo que difiere en cierta característica del primero. Sin embargo, sigue siendo un cuadrilátero ABCD. Y de igual manera, los puntos MNPQ son puntos medios de los lados respectivamente. Hay que demostrar que el cuadrilátero MNPQ es un paralelogramo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues de manera similar a la anterior, la sugerencia, ya que es un cuadrilátero cóncavo, por el ángulo C, es mayor a 180. Pero la sugerencia va a ser trazar esos segmentos que unen dos vértices no consecutivos. El vértice, por ejemplo, AC, y observemos cómo se han formado dos triángulos, ACD y ABC. Entonces es similar la demostración que hicimos nosotros en el problema de inicio, solo que lo que cambia es la posición de los triángulos. Vea que en este caso no se formó un triángulo dentro de otro con la diagonal, sino que se formaron dos triángulos así separados, ya no por el lado más grande, que era la diagonal, sino por uno de los lados más pequeños. Y de manera similar, para hacer la demostración de los otros lados, que son paralelos,
habría que trazar el segmento que une estos dos. Y observe que se forman dos triángulos también. El triángulo BCD y el triángulo BAD. Entonces podemos utilizar siempre el teorema de la base media para hacer la demostración pertinente.